El doctor Neocórtex no le gusta la humanidad. No le gusta ni un poco. Durante décadas la humanidad le ha despreciado y humillado, y ahora hará cualquier cosa para cambiar las cosas. Es un genio loco que pretende nada menos que la dominación total del mundo. Despiadado y obsesivo, Neocórtex hará todo lo posible para llevar a cabo sus planes. Poseedor de un coeficiente intelectual escandalosamente alto, Cortex no tolera en absoluto a los que considera seres inferiores, es decir, a todos los demás. Cortex cree realmente que su enorme intelecto le convierte en la elección lógica para ser líder mundial. El hecho de que pocos vean este hecho, obvio, solo alimenta la rabia y la determinación de Cortex. Pequeño y enclenque, Cortex es un cobarde que nunca desafía a los demás en contiendas físicas, lo racionaliza diciendo que el combate físico está por debajo de un ser de vasto intelecto como él. Un científico brillante en el área de la ingeniería y la mecánica, Cortex ha puesto su genio a trabajar creando una asombrosa variedad de máquinas y dispositivos diabólicos. Cortex es una criatura con cambios de humor salvajes que en un momento dado puede estar locamente alegre y, al siguiente, sumido en una profunda depresión, aunque su determinación monomaníaca siempre le hace volver a ponerse en marcha. Sumamente seguro de sí mismo, Neo no tolera los fracasos de sus sirvientes, que son muchos. No se somete al Evolvorei porque ya se considera perfecto. Descontento con su suerte en la vida, se enfurece constantemente por la mentalidad inferior de sus subordinados y hace muchas y complicadas aseveraciones sarcásticas que solo él y el espectador entienden. Su brillantez insana le permite incluso salirse de su personaje para quejarse directamente con el jugador de la injusticia de su reparto, de los clichés de su vida y de sus planes para salir del final estándar de supervillano derrotado. Intentará cambiar lo que sabe que es el final inevitable de cualquier contienda entre héroes y villanos. Irónicamente, Neocórtex es ciego a sus propios puntos débiles, una debilidad importante en cualquier dominador del mundo. Cortex es un solitario de toda la vida. Lo más parecido a un amigo humano que tiene es su ayudante y socio de la infancia, Nitrus Brio, al que trata con el afecto despectivo de un amo a una mascota, cuando no le está gritando. En cierto modo, sentimos pena por Neocórtex y sus frustraciones. Su única razón de vivir es lograr la dominación del mundo, pero sus planes se van al traste constantemente. Casi nos compadecemos de él cuando Willy y los secuaces arruinan sus brillantes planes. Decir que Neocórtex viene de una infancia problemática sería quedarse corto. Las cosas podrían haber sido diferentes si el joven Neocórtex hubiera nacido en un hogar de científicos, filósofos, historiadores o eruditos. Sin embargo, el destino quiso que Neocórtex naciera en el seno de una familia numerosa de payasos ambulantes sin éxito, en un vagón gitano que huía de Peoria, Illinois, tras un espectáculo especialmente fallido. Imagínese la confusión del joven Cortex. Nada más salir del vientre materno, se le cubrió de maquillaje teatral y se le colocó una nariz naranja brillante en la cara. Segundos después, cientos de personas se reían de él. Sus 20 hermanos y hermanas eran todos extrovertidos y comediantes naturales como mamá y papá y se adaptaron rápidamente a la vida bajo la carpa. Sin embargo, el pequeño Neocórtex era muy introvertido, un niño enfermizo al que le gustaba leer libros de ciencia y jugar con sus sets de montaje. Sus hermanos, sus padres y los demás artistas del circo le atormentaban sin piedad por su carácter tranquilo, convirtiéndole en el blanco de interminables y crueles bromas de payasos. 2 años más tarde, después de muchas actuaciones con muchas compañías, su familia fue amenazada con la expulsión del espectáculo del circo ambulante de Jimmy el Sonriente, si no encontraban un nuevo giro a su acto. Arrastrando a su pequeño hijo de su casa carro y despojándolo de los principios matemáticos de Newton, la familia Cortex hizo su primer intento exitoso de humor. La visión de un niño de 2 años, con la cara blanca, la nariz roja y la calvicie prematura,
pidiendo que le devolvieran a sus físicos en un monótono y lúgubre tono, hizo que Jimmy sufriera un convulso ataque de risa. Renovó a los Cortexes e hizo de Neo la estrella del espectáculo. El acto se modificó pronto, y un año después incluía no solo el abuso físico por parte de los otros payasos, sino también la captura de coles, cortesía de los repartos gratuitos de verduras de Jimmy al público, y posiblemente el nombre artístico más castigador, el pequeño idiota. A la edad de 3 años, en una de esas en que los otros artistas del circo se reían de él, decidieron pintarle una gran N de nerd en la frente. Para más risas, estaban todos borrachos. Poco lo sabían, pero usarían tinta no borrable. Siguieron convirtiéndolo en un participante involuntario en el acto familiar, humillándolo cada noche ante un público regocijado. Debido a su diminuta estatura, Cortex fue obligado a llevar un traje de mono y a caminar a 4 patas. Mientras otros niños adquirían su primera bicicleta, el joven Neo Cortex era disparado por cañones. Otros niños recibían clases de acordeón y montaban en pony, mientras Neo era sometido al tormento de la botella de seltz y el pastel en la cara, por no hablar de las interminables bromas sobre bananas. Esta tortura terminó abruptamente cuando Cortex tenía 5 años y toda su familia fue aniquilada por una extraña explosión del suministro de fuegos artificiales en la carpa principal durante los ensayos generales, un suceso desconcertante, ya que las pesadillas de posguerra del cabo Jimmy hicieron que el espectáculo del circo ambulante de Jimmy el Sonriente nunca incluyera fuegos artificiales en ningún acto. Por desgracia, el circo de Jimmy el Sonriente ya no existía, aunque el recuerdo perdura. Hasta el día de hoy, una imagen de un payaso, risas grabadas, una botella de seltz o una banana hacen que Neo entre en un estado de rabia histérica. Huérfano a una tierna edad, Neo se refugió en una fábrica de frijoles abandonada en una zona degradada en la cercana ciudad de Sunnyvale, subsistiendo con una dieta de frijoles enlatados y agua de lluvia. Decidido a recibir una buena educación, Neo se matriculó en el instituto local. A pesar de que solo tenía 6 años, aprobó fácilmente los exámenes de ingreso. Allí continuó su tormento y se selló su destino como el último marginado. Destacó académicamente, mientras que fracasaba socialmente. Una y otra vez, otros niños le pegaban brutalmente a la salida del colegio como venganza por subir los estándares de calificación. Su tierna edad, sus costumbres librescas, su actitud arrogante y su cráneo hinchado le convirtieron en el chico de los azotes de todos los matones del instituto y de no pocos de sus profesores. El servil y carente de emociones Nitrus Brio era lo más parecido a un amigo que tenía, con el que a menudo soñaba con vengarse. Irónicamente, justo después de una sesión de charla de venganza especialmente fuerte, una extraña explosión de la central nuclear del Laboratorio de Ciencias destruyó el Instituto de Sunnyvale, Oliver North, al igual que la propia Sunnyvale, concluyendo con la educación de Cortex en el instituto, que solo duró 2 años. Sorprendentemente, Neo y su amigo, Nitrus Brio se encontraban estudiando formaciones minerales en una excursión de historia patrocinada por ellos mismos a 3 kilómetros de profundidad en una mina de plutonio abandonada, justo fuera del radio de la explosión, y se salvaron milagrosamente. Entonces empezaron los años de vagabundeo, ya que Cortex y Brio viajaron por el mundo en busca de un lugar al que pudieran llamar hogar, o quizás solo una buena lata de frijoles. Recorrieron el Himalaya más lejano en busca de conocimientos arcanos y fueron expulsados de los monasterios de todo el mundo. Hicieron un safari por el África más profunda y fueron expulsados de innumerables aldeas sobre raíles de bambú. Intentaron hacer la escena en el Viper Club de Los Ángeles, pero nunca se acercaron a las puertas. Sorprendentemente, cada vez que abandonaban un lugar, se producía una misteriosa serie de violentas explosiones y catástrofes. Poco después del rápido éxodo de la pareja desde Chernóbil, Ucrania, estas coincidencias llamaron la atención de varias agencias internacionales de la ley, y Cortex y Brio no tardaron en aparecer en las listas de los más buscados de todos los países del mundo. Difíciles de atrapar, pero fáciles de seguir, los dos buscaron un refugio de esta popularidad no deseada, lejos de la gente. Finalmente,
encallaron en las islas lemurianas, que encontraron gracias a un turbio anuncio de oferta de tierras en un clasificado de 3 líneas en el tabloide australiano Dirt Down Under, y se encontraron dueños de lo que cualquier persona civilizada consideraría el lugar más alejado de la humanidad. Perfecto. Acurrucados en sus nuevas islas, en donde construyeron el castillo Cortex, Cortex juró vengarse de la humanidad de una vez por todas. No fue hasta 5 años después que comenzó a ver sus planes realizados. El plan de Neocortex era crear el ejército definitivo. El plan era crear sus comandos Cortex a partir de la más simple fauna local. Para aligerar la carga del odioso trabajo de laboratorio, Cortex emplea a Nitrus Brio para construir el Evolborei, un avance certificado en la inducción de la inteligencia artificial, capaz de mejorar a cualquier criatura, del lerdo a científico de cohetes en cuestión de minutos. Neocortex trata de doblegar estas mentes fabricadas a su causa tratándolas con el Cortex Vortex, un extraño artefacto de cientos de pantallas de televisión y monitores, todos diseñados para educar y producir genios militares malvados. Desgraciadamente, el Vortex solo reúne a un variopinto grupo de fracasados, pero Cortex, en abyecta negación, pone a las pobres criaturas en servicio de todos modos. Sus constantes chapuzas solo empeoran las cosas para Cortex. Después de años de lucha y esfuerzo, Cortex está listo para realizar sus sueños, si pudiera deshacerse de ese molesto Wamba. Un centro de calma en el vórtice de locura que es el castillo Cortex, Brio es un hombre de pocas palabras, pero de gran devoción a su maestro. Es el principal asistente de Neocortex, su chivo expiatorio y lo más parecido a un amigo que tiene el genio loco. Nitrus Brio tiene una personalidad taciturna. Lógico e inexpresivo, carente de emociones humanas normales, es la voz de la razón lógica frente a los altibajos maníacos de Neocortex. Ni cobarde ni valiente, Nitrus Brio es el señor Spock del Capitán Kirk de Cortex, aunque ninguno de los dos se acuesta con nadie. Su estudio de la biología durante toda la vida es un complemento ideal para la experiencia de Neocortex en las ciencias más mecanicistas. Sin embargo, a diferencia de Cortex, las creaciones de Nitrus Brio siempre funcionan, generalmente más allá de las expectativas. Fue fundamental en el desarrollo del Evolborei, pero sus continuos fallos no son culpa suya y son más bien el resultado de la manipulación del diseño original por parte del ególatra Cortex. Su Evolborei crea con éxito inteligencia en animales ordinarios que luego se desperdicia en el disfuncional Cortex Vortex de Cortex. Sin que Cortex lo sepa, Brio ha pasado sus momentos libres experimentando con la mutación, y sus experimentos han progresado rápidamente. Se pueden escuchar sonidos extraños en todo el castillo a altas horas de la noche. Tratado con desprecio por Cortex, Brio sufre mucho, y con gusto, cuando le falla a Neo. Brio se ha implantado enormes tornillos de cabeza en el cráneo y los aprieta voluntariamente cuando siente que ha defraudado a su amo. Esto ocurre a menudo, ya que Neocortex tiende a utilizar a Nitrus Brio como su chivo expiatorio cuando las cosas van terriblemente mal, como suele ocurrir en el castillo Cortex. Que esto no sea culpa suya, no le importa al humilde Nitrus Brio, ya que adora a Neocortex como su superior intelectual. A sus ojos, Neocortex no puede hacer nada malo. No siempre fue así. Nacido como hijo único de 2 padres científicos investigadores, Nitrus Brio fue adorado y señalado a una edad temprana por la vía rápida del éxito. Premios Nobel y grandes departamentos de centros médicos. Fue el mejor alumno de su clase en el Instituto de Greenville, y desarrolló una actitud engreída y de superioridad hacia los que consideraba sus inferiores intelectuales, todos. Todo esto cambió al año siguiente en el instituto, cuando Brio conoció a su superior intelectual en el diminuto Neocortex.
A lo largo del semestre, Nitrus Brio compitió intensamente con Cortex y perdió siempre. Con el tiempo, retrocedió debido a sus fracasos, perdiendo su antigua confianza con la misma rapidez con la que la había ganado. Nunca llegó a ser médico, nunca se convirtió en un científico, ni siquiera llegó a ser contable. Al final de ese largo primer semestre, Brio era una cáscara destrozada de su antiguo ser, y aprendió a contentarse con ser un simple compañero de Cortex. Tal vez esto no ocurrió por casualidad, ya que su temprana devoción le evitó la muerte en el trágico accidente nuclear de su instituto. En agradecimiento, se implantó los tornillos en la cabeza. La continua serie de fallos del Evolve ha provocado mucha angustia por parte de Brio y muchas sesiones de ajuste de tornillos. Aceptando siempre la responsabilidad de los fracasos de Cortex, Brio ha intentado durante mucho tiempo encontrar un mutágeno capaz de sustituir al Evolve y al Cortex Vortex. Recientemente, en un intento de probar su última fórmula al siempre desinteresado Cortex, Nitrus Brio tomó una sobredosis de líquido naranja brillante y se convirtió en lo que solo puede llamarse el Monstruo Brio. El Monstruo Brio es un oponente mortal, más grande que Koala Con, más feroz que Tasmanian Tiger, más rápido que Kimono y más estúpido que Kimodo.